Voy a iniciar, si les parece, presentándonos, haciendo la presentación de nuestro panel de invitados. Como nos comentaba hace un momento Naomi, yo soy Rafael Ajud, soy el Head of Business de Inbarad México. Vamos a estar platicando el día de hoy sobre cómo ha cambiado la industria en los últimos tiempos derivado de la pandemia y de toda la situación que tenemos en cuanto a el manejo de flotas y todo lo que tiene que ver con servicios online y de telemática. Voy a ir presentando a cada uno de nuestros ponentes. Tenemos primero a Kent Berdrup, que nos acompaña. Kent, ¿quieres presentarte brevemente con nosotros? Yeah, thank you for that. My pleasure. Yeah, so my name is Ken Bjartrup. I am the Regional Director for ALD Automotive in Latin America, and I'm also the CEO of ALD here in Latin America. We're in 5 countries, so we're in Mexico, Brazil, Chile, Peru, and Colombia. We manage approximately 65,000 cars in the region, 25,000 cars in Mexico. We belong to a group of 43 countries worldwide, and yeah, we do offer various services and products within fleet management. Gracias, Ken. Thank you. Como comentábamos, Ken nos acompaña por parte de ALD para darnos insights de todo lo que tiene que ver con manejo inteligente de flotas. Tenemos a continuación a Mauricio Medina, que platicábamos hace rato, que es el CEO de TIP México. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Mauricio Medina, director general de TIP México y presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos. TIP es una empresa que se dedica a hacer arrendamiento de equipo de transporte. Tenemos más de 26,000 activos y también brindamos soluciones de administración de flota específicamente en México. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Mauricio. Va a ser interesante escuchar lo que desde el punto de vista de TIP como gran transportista tenemos para platicar el día de hoy. A continuación tenemos a Fernando Ardura, que es el Chief Business Officer de Traffic-Log. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, mucho gusto con todos mis compañeros y mucho gusto al público. Traffic-Log es una empresa de origen israelí. Tenemos ya 8 años en el mercado mexicano. Nos encargamos de todo lo que son servicios de telemetría avanzadas para flotas vehiculares. Tenemos convenio con una de las 3 armadoras de tractocamiones más importantes del país y también con varias de las aseguradoras más importantes. Actualmente administramos una flota de más de 35,000 vehículos, a los cuales les damos servicios de seguridad, mejora en desempeño y todo lo que es telemetría avanzada para que las flotas sean mucho más rentables. Muchas gracias. Gracias, Fer. Será interesante escuchar desde el punto de vista de un proveedor avanzado de equipos cómo ha cambiado el mercado y qué soluciones hay actualmente. Finalmente, pero no menos importante, tenemos por acá a Marco Lizarde, es nuestro Supply Chain Data Manager por parte de DHL. Adelante, Marco. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, yo soy Marco, soy líder de implementaciones de sistemas o propuestas logísticas para transporte y almacén digital para clientes que requieran distribución en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Será interesante escuchar cómo se maneja a través de la gestión de flotas la integración de todos estos elementos que hemos estado comentando. Si les parece, vamos a comenzar con la primera pregunta para el panel. Yo voy a hacer la pregunta y a continuación daré 4 minutos para cada uno de los panelistas para que nos ayuden con sus comentarios. La pregunta para empezar es muy general. ¿Cómo la gestión de flotillas basada en servicios de telemática permite mejorar la operación de la flota? Y quisiera yo empezar por Kent. Kent, I will make the question in English so it could be better for you to understand. How can telematic-based smart fleet management enable companies to do better manage of their fleets? All right, thank you. Yeah, thank you for that. Yeah, so at ALD Group, as I mentioned earlier, we are in 43 countries worldwide. So we call it a connected car solution. When we talk about connected cars at ALD, it's about all the data about the cars. In Latin America, we have probably historically more used telematics for location of cars, but that has now evolved. It's still about the location of cars. It's still for the, let's say, for the safety of drivers. But now it's transforming much more into
also advising on unsafe driving, for example, of cars. It's about using the location of the car for, you know, sales reps for their assigned, you know, dedicated areas that they are dedicated to, so they remain, you know, in that area where they are. We also use the data to monitor the condition of the car, the health condition of the car. It helps us as a fleet service provider to our customers to tell the customer, okay, we see there's an issue on your car. We have pre-booked the maintenance for you, so we can be much, you know, more proactive in our service to our customers. In addition to all this, we also use the telematics for the shared fleets that we have. You know, we have a product we call Flex within our organization. So it's a, as within the words, it's a flex pool of cars where the car is not assigned to one driver. It's shared among, you know, within the company, for example, and then the drivers, they know where are the cars located. We are offering this, let's say we're developing now that you can, with a car, it's a corporate car sharing solution where you can open a car with a barcode, and let's say technology like that. So I think it's really developed, especially in terms of safety, where, you know, we're combining the telematics or the connected cars. We're connecting that with the safety of the cars, you know, with the harsh acceleration, with the hard braking. The way that we are then, let's say, taking all this data, and there's different, you know, means how to take the data. We have the OBD devices, so the external devices that we plug into the car. We do cooperate with the manufacturers to get the data that they supply directly from the cars. And then we take the data, and data is very, let's say, it's big data finally. So we have a partner that we work with worldwide, and then we normalize the data. So we take the data, and then we prepare the data to make it, let's say, accessible for our customers, and also to help our, let's say, our sales organization and our consultants to better advise customers on, you know, to be safe when they drive. Maybe there are certain areas that it's not safe to be. And we can also measure, you know, if the cars, say, hit the potholes of the road, you know, to see on wear and tear of the car. So I think telematics it will involve a lot. We do not, there are some suppliers of telematics that have the cameras, let's say, inside the car. We do not currently, let's say, offer that position. Many of our customers are in fact concerned about that because it's, they say you intrude to the drivers. Many of our drivers, they are sales representatives and senior executives driving the executive cars. So that's not, but it's really, you know, about the safety. It's about cost reduction. And then it's, of course, also make maximum usage of the cars. So that's the perspective that ALD offers for the telematics. Thank you very much, Kent. Very interesting. Fer, repito la pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cómo el manejo basado en tecnología telemática permite a las compañías mejorar su gestión de la flota? Gracias, Rafael. Mira, yo creo que hay dos aspectos muy importantes para todas las empresas, tanto que tienen flotas propias como aquellos que dan de servicio de flota. El primero es que su flota sea segura y el segundo que su flota sea rentable. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? La realidad es de que la telemática nos permite muchos temas que nos ayudan en estos aspectos. Primer punto, el gasto más importante que tienen las flotas es el tema de combustible. Ya sea de gas, ya sea diésel, ya sea lo que sea, finalmente es el gasto más importante. En eso se les va la mayor parte del consumo. Si podemos ofrecerle a nuestros clientes que con el uso de la telemetría conozcan los hábitos de conducción, cuándo los operadores están manejando de manera adecuada y cuándo no lo están, qué hábitos tienen que cambiar, si tienen que forzar menos el motor, reducir el número de revoluciones, dar menos frenones, menos acelerones, eso finalmente se va a convertir en un menor consumo de combustible, que es el gasto más importante. Segundo, gastos de mantenimiento. Y en mantenimiento el número uno son las llantas, después del tema de combustible. Si le damos a las empresas elementos para que reduzcan el consumo de neumáticos, también se van a ahorrar un montón de dinero y van a hacer su flota más rentable. Tercero, el resto de los costos de mantenimiento. Un buen sistema de telemetría avanzada te va a permitir conocer no solo dónde está ubicado el vehículo, sino si te presenta algún código de falla, si tiene un problema de calentamiento, si tiene un problema de
de que no se estén usando adecuadamente las balatas, el sistema refrigerante o lo que sea, y eso te va a permitir que en lugar de gastar en mantenimiento correctivo y en rescates de tus camiones que se te quedan detenidos en carretera, lo que vas a hacer es darle servicio en el momento adecuado a cada uno de tus vehículos, antes de que los vehículos se queden detenidos. Cuando el vehículo te empieza a lanzar códigos de falla, que finalmente todos se pueden leer, la gran ventaja de la telemetría es que todo lo que una computadora puede leer cuando llevas tu vehículo a la agencia, nosotros podemos hacerlo de manera remota. Entonces es como si estuvieras conectado al Insight, al escáner, pero desde tu centro de monitoreo. Y eso te da muchas oportunidades para que utilices mucho más tus recursos en mantenimiento preventivo y no en correctivo. Siguiente, cuando le das un mantenimiento adecuado a tus unidades, van a tener una mayor vida útil y vas a tener un mayor uptime. Sus unidades van a estar funcionando todo el tiempo. Los vehículos de una flota producen cuando están operando, no cuando están detenidos en un taller, no cuando están detenidos a media carretera. Si usamos el sistema de telemática de una manera correcta, vamos a incrementar el tiempo útil de los vehículos y eso finalmente va a dar mayor dinero a los dueños de la flota. En resumen, una telemática bien adecuada, por supuesto que te ayuda a conocer dónde están tus unidades, por supuesto que te ayuda a gestionar de manera más correcta las rutas, pero también te ayuda a modificar los hábitos de conducción de tus operadores para que esto finalmente te dé más dinero en el bolsillo, ya que tu flota sea más rentable que el de una empresa que no utiliza telemática. Correcto, muchas gracias, Fer. Mauricio, ahora sí, creo que ya te tenemos de vuelta. Sí, una disculpa. No te preocupes, fue la conexión. Repito la pregunta que estamos platicando. Desde tu perspectiva, ¿cómo el manejo de flotas basado en servicios de telemática ayuda a las empresas a mejorar la propia gestión? Pues mira, tanto Kent como Fernando ya nos dieron un amplio panorama. Yo creo que fue muy completa la explicación que nos dan. A mí me gustaría separar esta conversación en dos temas. Uno para el transporte de carga. Nosotros en TIP tenemos dos segmentos de clientes, unos relacionados al transporte de carga y otro al segmento de vehículos ligeros. En el caso del transporte de carga, la verdad es que la mayoría de los tractocamiones, la telemetría ya es una realidad. Es una realidad en México, pero en países como en Estados Unidos, pues ya es más que una opción, es una obligación, ¿no? La mayoría de las empresas transportistas deben de contar con sistemas de telemetría. Y en México, bueno, pues la mayoría de los fabricantes de camiones pues también están incorporando estas tecnologías. Trafilog ya lo mencionó, está con una de las marcas también de las más importantes del país. ¿Y qué le da la telemetría a este tipo hablando del transporte de carga? Pues bueno, yo creo que primero es necesaria para prevenir accidentes. Hay estudios que hablan de una reducción de accidentes entre el 50 y el 60%, que es muchísimo. Y yo creo que un sistema como estos, que sirve para prevenir este tipo de accidentes y salvar vidas, pues es indispensable. El segundo, yo coincido, detectar fallas en tiempo real, que te puede ayudar mucho en cuestiones de servicio a tus clientes. Aparte de algunos problemas que te puedan ocasionar los mismos accidentes. También pues, problemas de tráfico, rutas, condiciones climáticas, comportamientos del conductor, que ya también han sido mencionados. Y evidentemente, pues el prevenir robos, ¿no? Robos de unidades o robos inclusive de combustible, que es el principal insumo en el transporte de carga. Entonces estamos hablando que la telemática es indispensable para brindar un mejor servicio al cliente, reducir costos y hacer tu operación más eficiente. En la parte de vehículos ligeros, aunque las bondades son las mismas, el uso puede llegar a ser diferente. Yo creo que también la telemática te puede medir muy bien los comportamientos de manejo, te ayuda a prevenir accidentes y te ayuda también a ser mucho más eficiente cuando tienes flotillas grandes, ¿no? Flotillas de trabajo importantes. Entonces, yo creo que la telemática es algo que debe llegar para quedarse, no debe ser visto como un costo adicional a tu operación, al contrario, es una inversión para que puedas reducir costos y ser más eficiente. Correcto, muchas gracias. Marco, ¿nos platicas tus comentarios? Repito la pregunta.
desde tu perspectiva, el manejo y gestión de flotas basados en servicios de telemática, ¿cómo ayuda a las empresas a mejorar la propia gestión? Claro, gracias. Creo que lo primero que mencionar es entender en qué momento de la época, del año, del presente estamos como industria de logística. Y es que estamos en la era de la digitalización de la logística. En este 2021 tenemos que enfocarnos 100% en el manejo del flujo o del ciclo operativo de un transporte basados en propuesta de valor. Y esta propuesta de valor, en esta época, se trata de ver clientes, proveedores, operaciones, última milla, cross-dock como una sola cadena de valor. Y no ver los eventos logísticos del transporte como la única propuesta que tenemos para cuidar a nuestra flota. Tenemos Warehouse Management System, tenemos Transport Management System, tenemos SAP, tenemos Oracle, tenemos sistemas de facturación, tenemos sistemas que se encuentran en las plantas de nuestros clientes. Y eso, el gran valor y la gran administración de las flotas va a venir cuando consideremos todo eso como una sola cadena de valor. ¿Y qué trae esto consigo? Bueno, esto trae consigo nuevos pilares y nuevos retos que tenemos que considerar como básicos para ofrecer una gran propuesta comercial y una gran propuesta de valor a cualquier persona que se quiera integrar a una gran red de transporte. ¿Cuáles son estos pilares? Yo creo que son 4. El primero son Data Analytics. Todo lo que estamos teniendo con sistemas de telemática, computadoras de viaje, sistemas de monitoreo en un centro de seguimiento de flotas, está generando un evento cada vez que se acelera, se desacelera, cada vez que el camión se calienta, cada vez que se detiene, se desvía de ruta. Pero este pilar de Data Analytics habla de que debemos enfocarnos en la inversión de sistemas que nos permitan tener no solamente dashboard o KPIs contractuales, sino más allá. Visualizar en un solo lugar todo lo que consiste en los eventos de transporte, desde el almacén, desde la facturación, desde el producto que tenemos ahí guardado, las entidades legales que ahí se encuentran, para poder ofrecer una verdadera seguridad de la flota. El siguiente pilar del que te quiero hablar, que para mí es de los más importantes, es hablar de Data Master. Es un back to basics en muchos aspectos de logística, pero si queremos impactar a entregas perfectas, tenemos que considerar que todos los sistemas que tengamos digitales de telemática estén basados en datos correctos. En datos correctos, ¿a qué me refiero? Que la medida de un pallet que vamos a cargar a una unidad sea precisa. Que la dirección que tengamos de un cliente final sea extremadamente precisa. Y eso nos va a permitir incrementar de manera radical la seguridad y la integridad del operador, que es lo más importante en la cadena, en mi opinión, y del producto que tenemos a consigna. El siguiente que les quiero comentar es las interfaces electrónicas. Si tenemos miles de sistemas, hay que buscar una estrategia en la que podemos integrar todos los eventos logísticos en un sistema como el que, por ejemplo, ofrece DHL Supply Chain para todos sus clientes, en el que si tú tienes servicios de almacenaje, de transporte, vas a poder ver en un solo lugar todos los eventos que consisten en tu operación, ya sea el transporte, ya sea el almacenamiento, y qué estatus cuenta con estas interfaces, no solamente con información propia, sino con alianzas estratégicas. Y la última que quisiera comentarles es todo lo que ya incluso hemos comentado, que son las buenas prácticas de transporte, van a ser consecuencia de que estemos cumpliendo con la digitalización de nuestra flota logística y de la digitalización y propuesta de valor del ciclo operativo. Ese es el pilar 4. Buenas prácticas basadas en los 3 pilares anteriores que les acabo de comentar. Gracias. Muchas gracias, Marco. Yo quisiera nada más para cerrar esta ronda, redondear un poco con algunos de los comentarios que hemos recibido. Si se fijan, estamos hablando de toda la cadena de valor a lo largo de la implementación y la gestión de la flota. Hemos hablado de lo que sucede en el camino, lo que sucede con las unidades, llevar un copiloto con el operador para a través de estos sistemas electrónicos poder estarle tomando el pulso a lo que está sucediendo con el operador, con la unidad, lo que sucede en la ruta, ¿no? En tiempo real y de esta manera tomar mejores decisiones. Yo nada más quiero agregar para cerrar esta ronda otra parte importantísima, que es la gestión con estos mismos elementos de la flota cuando está detenida, no solamente cuando está en el camino. Todo lo que sucede en los patios, todo lo que sucede en las terminales de embarque, ese inventario de entrada y salida de las unidades, esos daños que
pudieran acontecer dentro de nuestras propias instalaciones como empresa, que también afectan la distribución y la gestión de la flota. Todos nosotros estamos enfocados a este tipo de servicios y lo que se alcanza a ver en el mercado, como comentaba Marco, Mauricio, Fernando y Kent, es que es necesario tener una integración de todos estos servicios para obtener de una manera coherente información durante todo el viaje del operador centralizado con un establecimiento de parámetros KPIs e información para tener minería de datos y tomar decisiones. Si les parece, pasamos a la segunda pregunta de la tarde, que se refiere a cuál es la perspectiva para poder implementar todos estos conceptos que estamos platicando y cuáles son los retos para que sean aceptados en el mercado nacional. Lo voy a comentar en inglés porque Kent es nuestro primer participante. Kent, regarding our second question of the evening, what is the ALD perspective of fleet telematics-based insurance, and what are the main hurdles to its widespread implementation? Yeah, thank you for the question. So at ALD Group worldwide, we actually have our own reinsurance company based in Europe. So the reinsurance companies that we have, so we have our inside, let's say, capacity to advise our customers on insurance. Telematics is a tool that we use, let's say, to help our customers to, let's say, to drive safely. It's important that all our car users, that they are, not being injured, that they, we help them to understand, the rule of traffic, how to interact in a bad weather condition, in a bad road condition. As I mentioned earlier, we have this safe driving online course as well that we do. But in terms of let's say the telematics, what the telematics can help us to do is first of all, let's say, is to take the data from the cars and then to find out, how are the drivers driving today? What is the ideal way of driving? And then to link that to, let's say, to the insurance premiums, because it's both, let's say, it's risk and reward. So with the data from the telematics, we say, who are this, let's say, the aggressive driver and who is the careful driver? And you can say the reward is normally would go for the careful driver, because he or she, that driver, would be rewarded for that. There's always a correlation between if you drive very, let's say, aggressive, right? Say that the statistic proves that then you also have more damages. You have more wear and tear for the car, sorry. And of course that, then you have an increased cost. But on the other side, when you drive carefully, then you have less damages, you have less fuel consumption, you have less wear and tear, and then you have, let's say, you have reduced cost. So say if we, let's say, split them in two a little bit, when we talk about telematics, one thing is about the cost, to reduce the cost with everything that all of us mentioned here, with fuel, wear and tear, and everything, and then there's the health and safety. Let's say many of our, at ALD, we work with many, let's say, global and international customers. And we see, as they a part of their corporate social responsibility, they also have their health and safety. So they do care more and more about, let's say, the safety of their drivers. So they invest in lots, in the safety driving of their drivers. It's also true that the cars and the other vehicles that they use for their drivers is part of their corporate image. So you could say, yes, it's about cost, but it's certainly also about the image of the company and about the safety of the drivers. So what we do with our, let's say, with our own in-house insurance company of ALD, was okay, based on, we start with, let's say, with a base of, we normally know how what is the loss ratio, what is the damage ratio, and all these things for our customers. And then we take the so we have the normal curve, and then we take the 80% in the middle, say this is what represents. And then we've set up an incentive program. It's okay, if we reduce your loss ratio from 80 to 70%, then you have a reduction. If we reduce it even further, and then we use the data to analyze why is it that it's not decreasing to 70%, which we set as the objective, for example. And then we see
And normally it's very few drivers. It's few drivers that destroy the average for the rest of the group. And then we focus on these few drivers, and we then help to train them, to make them aware of how can they improve. You know, so you would say for them personally, it's about their personal safety. For the company, it's about reducing costs, and also for their corporate image with these cars, you know, representing the company on an everyday basis. And then we can, let's say, we can play with the telematics data and like that. We can say, like, you as a company, you want to reduce the cost. Yes, okay. Here we have your drivers, and then we look at the drivers. How do they drive? It could also be like it's also the cars that they're using. If let's say if they're driving compact cars in a rural area where the road conditions are not very good, then we advise, okay, you cannot drive. You know, you need to have a more solid pickup truck, for example, to drive than a normal passenger vehicle. So there's many ways to do this, but yeah, I would say insurance. Let's say when we look at the total cost of ownership for a customer, you know, we know that okay, the biggest cost is the depreciation. Second is the fuel. So that's normally where we put more attention to reduce the cost of those two aspects. But then insurance is, let's say, it's also up there, and of course it depends a little bit on which country we are in. But I say what we have seen, at least from our side in Mexico, is that we have seen a reduced insurance cost for many of our clients when we really focus on the way that the drivers they are driving, and we are, let's say, teaching them with the online training that they can do. So there's definitely also cost reductions to be made on insurance through the telematic technology. Thank you very much. Mauricio, nos platicas ahora tus comentarios. Repito la pregunta. ¿Cuál sería desde el punto de vista de TIP la perspectiva en el mercado mexicano para la implementación de este tipo de servicios de telemática y cuáles son los retos para que esto se vuelva ya masivo? Bueno, nosotros sí hemos arrancado recientemente conversaciones con algunas aseguradoras. Nosotros manejamos un pool de aseguradoras para darles opciones a nuestros clientes. Y realmente ahorita todavía estamos atrasados en este tema. Me parece que en países como Estados Unidos o en el continente europeo pues van más avanzados. En México, primero yo creo que el primer reto es construir la información. Y para construir la información necesitas meter o poner sistemas de telemetría en la mayoría de los vehículos, cualquier tipo de vehículo. Y ahorita voy a hablar no nada más de flotilla, sino de un vehículo particular. En estos casos, yo creo que primero necesitamos infraestructura para poder incluir estos datos de telemetría en la mayoría de los vehículos y con eso generar información. La información que conocemos y que ya platicamos que nos da la telemetría. Teniendo la información por conductor, entonces ya vas a poder avanzar mucho en la información que puedas compartir con la aseguradora o la misma aseguradora pueda obtener para implementar sus planes de seguro y reducir el costo de seguros. Pero hoy en día, con lo que se tiene, en lo que sí se podría trabajar, lo que hemos conseguido con algunas aseguradoras, es, por ejemplo, en reducir la parte del robo, al menos. En la parte del robo, si tú tienes un sistema, no de telemetría, pero sí de rastreo, puedes conocer los lugares donde se está por donde está manejando el conductor, cuáles son las rutas que generalmente utiliza, los horarios que utiliza, o sea, ciertos comportamientos que te permitan medir si tiene un mayor riesgo o un menor riesgo de robo, por ejemplo. Entonces, ahí ya puedes empezar a tener algo. Yo creo que es una transición a la que vamos a llevar. Primero, cuidando mucho el tema de los robos, reduciendo el riesgo y reduciendo el monto de las pólizas, y posteriormente ya en las formas de conducción, donde yo creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer y debemos de empezar a generar toda la información que pueda utilizarse por las aseguradoras. Creo que es un reto importante, pero al mismo tiempo una oportunidad que la industria tanto de arrendadoras, flotillas y aseguradoras tenemos enfrente. Muchas gracias, Mauricio. Fernando, platícanos desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Traffic Log, esto que estamos comentando. ¿Cuál es la perspectiva a futuro que ustedes ven sobre esto y los retos para que se vuelva ya de manera masiva y se pueda implementar hacia aseguradoras, desde todo el mercado?
Bueno, primer punto, yo creo que ya empieza a ser algo masivo y estoy de acuerdo con lo que platican Kent y lo que platica Mauricio. El tema de poder reducir la siniestralidad es la base. O sea, si tú ves cómo funciona una aseguradora, para que un seguro sea buen negocio tanto para el cliente como para la aseguradora, tiene que haber un adecuado control de la siniestralidad y tiene que haber una adecuada suscripción. Si suscriben demasiado caro, si las pólizas te la dan por arriba de la tarifa, pues nos vamos a ir con otra aseguradora, no van a poder vender nunca. Si dan la póliza demasiado barata, se va a disparar la siniestralidad y en el momento que se dispara la siniestralidad, deja de ser negocio y esto ya no funciona. La ventaja es de que hoy ya existen muy buenas herramientas para poder reducir la siniestralidad y que permitan mejores suscripciones para todo lo que es el mercado. Y vamos a poner algunos ejemplos. Hay 4 coberturas muy importantes para lo que es el seguro de transporte. La de daños materiales, que cubre lo que es el vehículo, la caja, etcétera, etcétera. También todo lo que es el tema de la carga, que finalmente muchas veces la carga llega a costar hasta más de lo que llega a costar el vehículo. Tiene la cobertura de robo total, de la que ya estuvo platicando Mauricio, que efectivamente se pueden hacer muchas cosas importantes al respecto. Evidentemente daños a terceros y lo que pase con los ocupantes del vehículo. ¿Qué podemos hacer en el tema de daños materiales? Existen ya tecnologías como ADAS, como DMS, como video streaming, como sensores G, que nos permiten conocer los hábitos de conducción de los ocupantes. Podemos saber si dan frenones, si dan acelerones, si se van pegando al vehículo de enfrente, si se acercan demasiado para atropellar a los peatones, si se están quedando dormidos, si no se abrochan el cinturón de seguridad. Todo eso lo podemos saber hoy a través de telemática. Con eso podemos reducir de una manera muy importante los posibles impactos, los posibles daños materiales, tanto a nuestros camiones como a los vehículos que tenemos en el frente. También es importante cuando tienes un sistema de telemetría avanzada, en adición a todo eso que acabamos de platicar, también puedes detectar otros malos hábitos que no son muy fáciles de distinguir. Por ejemplo, no es lo mismo saber que el vehículo está embragado al que el vehículo está embragado a más de 80 kilómetros por hora durante más de 30 segundos. Eso es lo que en el argot del transporte se le llama están haciendo un descolgón. Se están yendo en punto muerto en una bajada y pueden alcanzar velocidades de 130 a 150 kilómetros por hora, aunque las unidades estén gobernadas. Son prácticamente proyectiles corriendo por la pista con el riesgo de que se volteen y que dañen a muchas personas. Todo eso se puede detectar a través de los sistemas de telemetría avanzada y como ya dijo Mauricio, eso puede llegar a reducir en porcentajes muy importantes lo que son las tasas de siniestralidad de estas flotas y además lo podemos saber tanto a nivel de vehículo como a nivel de operador, porque muchos de los sistemas actuales te permiten conocer la información no solo para cada uno de los vehículos que cuenta con la telemetría, sino también para cada uno de los operadores que lo estén conduciendo, independientemente de que se estén cambiando de vehículo todos los días o incluso varias veces al día. En el tema de robo, es cierto que es de los temas que van más avanzados en las aseguradoras. Sin embargo, los ladrones también van avanzando. Y si bien es cierto que el GPS ya es una realidad del mundo del transporte, también es una realidad que actualmente utilizan sistemas de jamming y tienen sistemas de detectores para saber dónde están los GPS y retirarlos de una manera rápida. Hoy ya también contamos con sistemas que nos permiten detectar que hay un jammer adentro del vehículo y activar protocolos autónomos que sin apagar el motor, porque nuevamente estarías mandando un proyectil por la pista, permitan saber que está ocurriendo esto y tomar acciones para proteger el vehículo, detenerlo y que si retiran el GPS ya no vuelva a arrancar. Hay casos que estamos haciendo en Trafilog en otros países, no todavía en México, que nos permiten también avanzar mucho más en el tema de la suscripción. En Israel trabajamos junto con una aseguradora para hacer una póliza especial para jóvenes. A diferencia de México, digo, en México nos parecen las pólizas muy caras. En Israel las pólizas son 5 veces más caras que en México. Entonces, el que un joven conduzca un vehículo es prácticamente imposible, a menos que tengas un límite de horas. Lo que hacemos con estos sistemas de telemetría es que permitimos conocer quién es la persona que está conduciendo, se les dan paquetes de horas, de tal manera que se reduce mucho la prima para el dueño del vehículo,
y sabes en todo momento cuáles son las horas que sí está conduciendo el joven. Todo eso lo hacen a través de su celular. En su celular le avisan, voy a conducir yo, y empiezas a utilizar el paquete y tienen cobertura mientras te estén avisando. En adición, le estás dando a los papás información muy valiosa de cuáles son los hábitos de conducir de sus hijos, porque los sensores G que tenemos adentro de los vehículos nos permiten conocer frenones, velocidades, acelerones, giros bruscos, etc. Entonces es un ganar-ganar. Todo mundo gana en esta ecuación. Los dueños de la flota tienen menos accidentes, los conductores también tienen menos accidentes, tienen menos daños en sus personas, y las aseguradoras finalmente cobran solo lo que tienen que cobrar y siguen siendo rentables. Por último, en cuanto a qué amenazas hay o cuáles son los hurdles para que esto ocurra, yo te diría que uno de los más importantes es que algunas de las empresas tienen una visión de muy corto plazo y prefieren ahorrarse el costo del GPS, de la telemetría, que invertir en algo que les va a reducir el consumo de combustible, los costos de mantenimiento, les van a reducir los accidentes. Tampoco se invierte mucho en el recurso humano y muchas veces no tenemos ni dentro de los centros de monitoreo, ni dentro de las gerencias de operación o mantenimiento, ni dentro de los operadores, la gente con los incentivos y con los salarios adecuados para esto. Finalmente, cada tracto vale varios cientos miles vale mucho dinero y la carga todavía puede valer más. Entonces tenemos que invertir lo adecuado en tecnología y en la gente para asegurar que todo funcione sobre ruedas. Correcto, coincido totalmente, Fer. Marco, platícanos, ¿cuál sería la perspectiva desde DHL sobre el futuro de la gestión inteligente de flotas y cuáles son los retos que tenemos para que esto se vuelva masivo? Gracias, Rafael. Creo que me gustaría empezar por la parte de los retos y creo que hay que empezar por entender la situación que tenemos en México, que es un poco injusta de comparar con cualquier parte del mundo, ¿no? Porque tenemos una de la red de carreteras privadas, públicas, en temas legales y infraestructura más complicadas del mundo. Eso es un hecho. También tenemos temas de seguridad que hay que cubrir. Tenemos, por lo tanto, muchísimos proveedores de transporte, 3PL y de cualquier modalidad de transporte. Por lo tanto, tenemos muchos proveedores de sistemas de telemática, muchos proveedores de sistemas de centros de monitoreo. Y creo que una de las claves para poder alcanzar la excelencia en una entrega perfecta y segura es la estandarización. Y esta estandarización se refiere al sistema de telemática, al sistema de monitoreo, al sistema de eventos, porque una de las cosas que más nos va a ofrecer seguridad para los transportistas, para la carga, va a ser la trazabilidad y la visibilidad. Y esa es una de las inversiones, como ya comentaron Mauricio, Fernando y Ken, más relevantes que tendríamos que hacer. En ese caso de la situación de México, es muy común que un consignatario de carga le sea difícil, sobre todo siendo una economía mexicana, dar su carga a consigna, ya que lo va a encontrar regularmente algo costoso y va a preferir tal vez algo en temas de aseguramiento de la carga, en temas de transporte o de la tecnología, un poco más económico. Y creo que la visibilidad de la planeación a largo plazo o de lo que nos costaría perder una carga valiosa es algo que siempre se tiene que considerar. Pero ¿cómo lo podemos abaratar? Bueno, a través de la consolidación y de un framework de transporte bastante completo. Si nosotros buscamos en la economía mexicana la consolidación de cargas de diferentes clientes, seguramente vamos a tener un ganar-ganar muy fuerte. Y creo que esto no es un tema con inversionistas o productores internacionales en México o en Latinoamérica. Creo que es un tema que debemos impulsar sobre todo con los fabricantes mexicanos de cualquier producto, de cualquier industria, ya que si logramos impulsar esas economías a una estandarización y consolidaciones de carga, vamos a poder invertir en toda la tecnología que necesitamos en México para poder llevar a una reducción de costos por kilómetro, de operaciones, de recursos confiables, de inversión en tecnología, que como se están trabajando ahora en muchas de las operaciones en México. Y creo que comercialmente es la estrategia que se está buscando del lado de HL Supply Chain, hacer un framework de transporte que sea bastante eficiente, que sea atractivo para cualquier cliente que sea macroeconómico, microeconómico, y que tenga la oportunidad de encontrar en un 3PL la seguridad y el abaratamiento de costos.
Y esto se busca a través de HL Supply Chain con todos sus partners logísticos de transporte, a través de un servicio de recursos confiables, de certificaciones, de validación de carga de unidades, de checklist en todo momento en los almacenes, en cada uno de los puntos del ciclo operativo. Y sí, en conclusión, creo que en México hay un gran potencial económico de transporte que creo que como país deberíamos atacar, estandarizando muchas de las operaciones y las tecnologías que tenemos para ayudar a México a impulsar el tema de transporte carretero. Muchas gracias, Marco. Yo quisiera nada más redondear un poco sobre lo que han comentado nuestros ponentes. Coincido totalmente en que parte del reto para que esto se implemente de manera nacional es ayudar a los dueños, los transportistas, los responsables de la gestión de flotas a entender no solamente el ahorro en términos financieros, sino en costos, en seguridad, en transparencia hacia el cliente, incluso en cuanto al bienestar de los operadores de una manera integral. Actualmente, a lo que nos enfrentamos todos nosotros como proveedores de este tipo de servicio es, primero que nada, con el reto de tratar de explicar a los distintos intermediarios o a los distintos responsables qué van a ganar, cuál es la ventaja de gestionar su flota a través de todos este tipo de servicios. Creo que el reto que tenemos nosotros dentro de la industria es unificar un solo frente para mostrar cómo los distintos servicios que todos proporcionamos de manera integral a lo largo de toda la cadena logística o de toda la cadena de vida de la unidad le va a redituar en ahorro en costos, en tiempo, en dinero y en esfuerzo, ¿no? Tenemos que ser mucho más consultivos a la hora de ofrecer nuestros servicios para que no nos veamos como pequeños proveedores que venden solamente pequeños servicios a lo largo de la cadena, donde a veces las cabezas de las empresas les cuesta trabajo ver esta integración. Si les parece, para ir cerrando la sesión del día de hoy, vamos a pedir a cada uno de nuestros ponentes que nos den sus comentarios finales. Vamos a tener 3 minutos para cada uno de ellos y pasamos a cerrar la sesión. Kent, would you like to tell us your final conclusions and highlights? We have 3 minutes for you to conclude. Thank you. All right. Yeah, I think it was a good roundup, I think, because, the technology is there, but the technology is nothing if you don't analyze the data that comes out of the telematics. So, to mount, to have telematics on your car, of course, you need to have an objective. What, okay, we want telematics. Why do we want to have telematics? Okay, we want to measure on different things, We want to reduce costs. We want to reduce, let's say, fraud on fuel, for example. We want to increase health and all this stuff. And then I think it's very important that you actually then understand the data that comes out from telematics. And you also, the data that comes out, you link that to the objectives that you have built. And we all know that data is extremely complicated and we need to be able to analyze it. So we do need to normalize the data. So let's say whatever your objective is, you say, okay, this is our objectives, this is what we come out, okay. And then you need to work with that data. It's a lot of work finally. It's not if everything cannot be normalized because, okay, in terms of cost, okay, we meet the objective. In terms of safety, we might not need to meet the objective. So then we do need to do an action plan. Okay, what do we then do to meet the objective? And I think that's where it can become a little bit more, let's say, tricky, because all fleet managers, everyone, they have, let's say, their daily operational things, but really to sit down and analyze the data. It requires, let's say, understanding, it requires insight, it requires, let's say, experience as well. And then you need to also to have, let's say, some leadership, and then really to say, okay, we need to do this, and then to decide on the actions and then implement the actions. I think that's where, at least what I see here with some customers here, where they need more help from a company like ourselves of ALD, is that, okay, we're a little bit lost. Could you advise us, what is a good way of implementing the necessary steps to meet our objectives? And I think that's really where, where the big part of it, because yes, we can program the data, as I mentioned before, we can program the data in whatever way and they look beautiful.
but programming data will not make us to change the behavior of the drivers. And it's really, you know, changing the behavior of the drivers. That's where the big efforts needs to be taken. Whether that will be, as I mentioned, reduction of fraud, reduction of cost, improvement of safety, efficiency, and all this stuff. So that's really where, at least where we see where we need to invest more time and energy. Thank you. Thank you very much, Kent. Mauricio, ¿nos puedes comentar tus conclusiones finales, los retos, para que podamos ir cerrando la sesión? Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Mira, yo primero diría, lo que no se mide no se mejora, y la telemetría es una métrica, entonces hay que medirlo para poder mejorar, ¿no? Ese sería uno de los puntos. El segundo diría, invitar a las empresas que su core no es el transporte, que pueden tener, sí pueden tener una flota de transporte, pero no es su core, a que dejen que los expertos, los administradores de flota, les podamos apoyar en eso. Y mencionaste algo, Rafael, bien importante. Nosotros tenemos que ser mucho más consultores en ese sentido. Y al ser consultores, entonces vamos a poder brindarle mucho más valor a estas empresas. La tercera, te diría, importante apoyar también a medir los TCOs, el costo total de operación de la flota, porque en ese sentido vas a poder demostrarle al cliente que a través de la telemetría y algunos otros servicios van a poder reducir costos y van a identificar en dónde están tal vez teniendo ciertas fugas, ¿no?, de dinero. Y igual, insistir en mencionarlo, el costo-beneficio de tener una telemetría es invertir algo para ahorrar dinero hacia el futuro, no es un gasto. Coincido también con lo que mencionaba Fernando, que muchas veces tenemos la visión cortoplacista de decir, híjole, esto lo voy a tener que gastar el día de mañana, pero no se dan cuenta cuánto puedes perder de dinero o dejar de ganar por tener una unidad parada durante una semana, 2 semanas o un mes, ¿no? Pierdes una cantidad de dinero importante y creo que el costo-beneficio es muy, muy, muy alto. Y bueno, pues por último, pues yo diría nada más, creo que tenemos que comunicar mucho más los beneficios de este tipo de servicios. Tenemos que reforzar mucho a los usuarios de qué se trata, qué beneficios tienen, y en ese sentido aprovecharlo. En el caso de TIP, nosotros nos ocupamos mucho de estar explicando inclusive desde qué es el arrendamiento hasta qué es la administración de flota, qué es la telemetría, qué tipos de seguros te convienen. Entonces es mucha información la que debemos de comunicar y debemos de ser también muy certeros en lo que comuniquemos a nuestros clientes y al sector en general. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Fernando, platícanos tus comentarios finales y conclusiones. Okay, digo, ya tenemos mucho de lo que hemos platicado hasta ahorita, pero vamos también a terminar de aterrizar algunas ideas. Punto número 1, la telemetría hoy es una realidad desde una perspectiva tecnológica. Yo creo que realmente ya no podemos decir que la tecnología no nos da para hacer lo que tenemos que hacer. La tecnología yo creo que ya está, aquí la tenemos, lo que tenemos que hacer es utilizarla de manera adecuada. 2, que ya ahorita le estaba platicando Mauricio, es rentable utilizar la telemetría. El verdadero costo está en no utilizarla. Y si tú haces un análisis de los costos ocultos de no utilizar la telemetría, te vas a dar cuenta que son 5, 6, 10 veces más altos que el de invertir en un buen sistema de telemetría y utilizarlo de manera adecuada. Y esa segunda parte de la frase es la más importante. Si no utilizas la telemetría de manera adecuada, sí es un gasto. Ahí sí estás tirando el dinero. Entonces, por lo tanto, si quieres hacer un proyecto de telemetría, no basta con decir compro o rento unos equipos, sino que tienes que hacer todo un programa de implantación. Finalmente, el tema de la telemetría es como poner una nueva línea de producción en una planta, es como abrir un centro de distribución, es como comprar camiones para rentar en el caso de Mau. Es un proyecto de inversión y se tiene que ver de esa manera. Se tiene que ver cuál es el costo que vas a incurrir, cuáles son los beneficios, como decía Kent, cuáles son mis objetivos del uso de la telemetría y a partir de ahí empezar a hacer todo el proyecto. Necesito definir
qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr, quién es el responsable de llevar el proyecto, cuáles son los tiempos, qué debo ir alcanzando en cada uno de los meses. Tengo que capacitar a la gente, tengo que preparar la empresa para adoptar el cambio, tengo que hacer todo un programa de gestión del cambio. Suena muy sencillo decir compro unos GPS, como se dice en el argot del medio, y con mis GPS ya voy a saber todo de mi flota, y no es así. Tenemos verdaderamente que gestionar el cambio dentro de la organización para que se logren los resultados que estamos buscando, que estamos esperando. Como decías tú, como decía Mau, es un proyecto constructivo y lo tenemos que ver de esa manera. Tenemos que tener objetivos claros, un programa de trabajo, responsables de que las cosas suceden y seguimiento para asegurar que las cosas sucedan en el tiempo y forma. Muchas gracias, Fernando. Coincido totalmente. Marco, platícanos tus comentarios finales y conclusiones. Claro. Creo que hemos tocado mucho el tema de inversión. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo en que creo que la conclusión más acertada que podemos hacer sobre este tema es un tema de inversiones. Si están con nosotros proveedores de algún servicio o interesados en contratar algún servicio, no solamente se preocupen en un tema de infraestructura. Hay que preocuparse 100% en dónde van a estar todos los datos generados, porque no es lo mismo que llegues con una chile y digas, quiero simplemente la infraestructura. Bueno, la oferta con cualquier 3PL más completa que puedes tener o con un sistema, con un proveedor de transporte, con un proveedor de datos de telemetría para un camión, es el sistema y que el sistema se intercomunique con otros sistemas. Esa es la mayor inversión. La mayor inversión y la que me gustaría recomendar hacia las personas que buscan el servicio o hacia quienes los ofrecemos es, en 2021 tenemos que buscar cómo podemos integrar nuestros sistemas con cualquier sistema y esa es la mejor propuesta comercial que van a poder escuchar cada uno de nuestros clientes. Creo que con eso también concluyo y gracias por el espacio, Rafael. Muchas gracias. Si les parece, cedemos la palabra a Noemí para que nos ayude con las conclusiones y los comentarios finales. Pues antes que nada, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por este tema tan interesante y pues me cedieron la palabra porque tengo algunas preguntas del público. La primera es, ¿cómo pueden las soluciones de almacenamiento en la nube respaldar las operaciones de telemática? Esa es una. Y otra que va específicamente para Trafilog, que es, ¿cuáles son algunas estrategias para hacer que las rutas sean más seguras y eficientes? Y la tercera, a ver si nos da tiempo, sería para DHL, que serían, ¿cuáles son las mejores prácticas para implementar un departamento de ciencia de datos en una empresa? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Si les parece, me gustaría que respondiéramos las que van dirigidas primero y luego las que son colectivas. Si estás de acuerdo, arranco yo, Marco. A ver, ¿cómo hacer una ruta más segura y eficiente? A ver, hemos venido platicando ya de varios temas al respecto. Yo creo que no solo se trata de hacer una ruta más segura, se trata de hacer toda la operación más segura. Por supuesto que podemos enfocarnos en una ruta y si me preguntas sobre eso te diría, hay que tener muy claro dónde empieza la ruta, dónde termina la ruta, cuáles son los puntos de riesgo y poder sobre eso ir trazando todo lo que debe ir ocurriendo y en qué momento debe ir ocurriendo. Los sistemas de telemetría en general cuentan con funcionalidades que se le llaman georrutas o geocercas, que te permiten saber cuál es el ETA, el Elapsed Time of Arrival, te permiten conocer cuáles son las paradas permitidas, las paradas no permitidas, te permiten formar geocercas, etc. En el momento que tú pones una geocerca, nosotros, por ejemplo, para las aseguradoras con las que trabajamos con 3 de las 5 más grandes del país, tenemos ya identificadas 14 zonas que son de alto riesgo dentro del país. Y cada vez que un vehículo entra dentro de alguna de esas 14 zonas, tenemos especial cuidado de lo que ocurre en lo mismo. No es lo mismo que tenga una alerta de bajo voltaje en los talleres del cliente en cualquier punto del país, a que esa alerta de bajo voltaje ocurra en una de las 14 zonas de alto riesgo. Eso puede querer decir que ya me están robando uno de los camiones. Evidentemente debes contar con la tecnología necesaria
de acuerdo también a la tecnología y a las capacidades que tienen los rateros de hoy en día. Ya platicábamos del tema del jamming hace rato. Cuando mucha gente dice que tiene anti-jammers, la realidad es de que los anti-jammers no existen como tales. Lo que existen son detectores y protocolos de actuación ante un sistema de jammer. Cuando ya te pusieron el jammer ya no puedes hacer nada. Es como cuando estás en el antro y no puedes hablar con la persona que está al lado porque la cantidad de interferencia que hay. Lo que tienes que hacer es un protocolo que sin que haya comunicación con el camión se pueda defender a sí mismo. Entonces, en resumen, ¿cómo hacemos las rutas más seguras? Previendo, sabiendo qué puede ocurrir, teniendo claro de dónde a dónde vamos y cuándo tenemos que llegar, cuáles son los puntos donde debemos estar y los que no, y con base a eso programar las rutas, las paradas y las geocercas para asegurar la seguridad tanto del transporte como de la gente como de la carga. Perfecto, entonces pasamos ahora a la pregunta de DHL. La repito, ¿cuáles son las mejores prácticas para implementar un departamento de ciencia de datos en una empresa? Es una muy buena pregunta. Creo que lo primero que tenemos que considerar es que ciencia de datos no es Excel, no es Access, no es Power BI, no es tener una base de datos consolidada. Eso no tiene nada que ver con ciencia de datos. Lo primero que nos tenemos que enfocar es en dónde vamos a alojar los datos y qué capacidad tenemos para poder consolidar datos con los datos de cualquier otro proveedor de servicios o sistema. Y una de las cosas más importantes que viene después de esto es la inversión, después de la infraestructura, la inversión en el talento. En México tenemos una gran oportunidad en talento, de tener una persona, un equipo de personas que tenga el conocimiento de cómo generar data a través de R Analytics, de Python, de SQL Server y de otras herramientas que tenemos de verdadera analítica. Y estas personas debemos dejarles la responsiva y la libertad de proveernos los datos como son. Porque creo que lo más importante y lo más impactante de ver un laboratorio de datos es que una vez que tengamos todo como debe ser, probablemente lo primero que hagan nosotros, de verdad, ese es mi indicador. Y la mejor práctica es darle el empower a la gente que es el científico de datos, de guiarnos en cómo debemos auditar nuestras operaciones basadas en data y empezar a disminuir, como ha venido con los años, la confianza en los indicadores o en el sentimiento de una persona, decir, voy a tomar esta decisión en base a mi empirismo y empezar a confiar en los datos. Creo que ese tema de talento es el principal, la principal y mejor práctica que podemos hacer para poder confiar en un buen laboratorio de datos. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, creo que aún nos da tiempo para contestar la última, que es, ¿cómo pueden las soluciones de almacenamiento en la nube respaldar las operaciones de telemática? Esa la pueden contestar alguno de nuestros dos panelistas que quedan, entonces les doy la palabra. No sé, mira, yo no tengo conocimiento mucho del tema de la nube, de la información de la nube. Tal vez el mismo Fernando nos podría ayudar. ¿Ustedes manejan información en la nube, Fer? Sí, nosotros tenemos todo en la nube. También Marco seguramente podrá responder muy bien esta pregunta. Pero finalmente parte del éxito de la telemática es de que no estás dejando las cosas aisladas en un servidor. En Trafilog, por ejemplo, tenemos varios centros de datos que están respaldados unos contra otros. La ventaja justamente es de que cuando tienes tus operaciones en la nube no dependes de que, como ya le pasó a una empresa aquí en México hace unos meses, que se metieron en una empresa de geolocalización y le robaron y le destruyeron todos los servidores, que cuando tienes todo en la nube tienes mucho más protegido todo. Entonces, es una gran ventaja que hagas este tipo de operaciones, porque como hace rato decía Mau, siempre hay un experto, hay alguien que su core business sí es eso. En nuestro core business es la telemetría, no es el almacenamiento en la nube. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, a su vez, apoyarnos en empresas que su core business sí sean los temas de nube para tener certidumbre. Un buen ejemplo de eso es Amazon. Amazon sí se dedican a ese tema y sí tienen los servidores, los centros de datos y los resguardos necesarios para que toda la operación esté ahí de una manera segura y que cuando tú requieras tomar información para ver qué pasó con un traslado, qué pasó con un robo, qué pasó con uno de tus vehículos, tengas certeza absoluta de que la información está donde está cuando la requieres.